es el hombre que lleva adelante esta investigación. Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Sabemos, ¿no? Los datos son el nuevo oro y eso se puede visibilizar fácilmente en que las principales empresas del mundo en este momento son empresas que tienen tus datos. ¿Y qué hacen con tus datos? Por ejemplo, saben qué es lo que te gusta, qué es lo que necesitas, a qué le tenés miedo y con todo eso te pueden vender un producto, un servicio y ¿sabés qué más te pueden vender, Juan? Un candidato. Un candidato, claro. Por supuesto, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, del uso de datos en medio de la campaña y de denuncias que empezaron a aparecer de manera casi simultánea, ¿no? Y multitudinaria, podríamos decir, en las redes sociales, ¿no? Vamos a empezar a ver algunos de los mensajes nada más que están llegando hoy probablemente a tu teléfono celular. Probablemente digas, no me llegó de Vidal, pero me llegó de Randazzo, de Manes. Bueno, vamos a repasarlos. Hola, si te aplicaste la vacuna Sputnik V y querés recibir la segunda dosis de una vacuna distinta, completá el formulario. Hasta acá perfecto. Perfecto, bárbaro. Para eso te di mis datos, claro. Querido Larreta, para que justamente me ayudes a completar mi esquema de vacunación. Pero mirá lo que pasa unos días después. Estos son mensajes que reportaron los usuarios en las redes sociales. Hola, soy María Eugenia Vidal. ¿Qué, ¿Vacuna Vidal también? No sé. No, no tiene un cargo en la ciudad Vidal todavía. No. Yo sepa, no. No, en absoluto. No, ha tenido en su momento. Te invito a que caminemos lado a lado para construir juntos el futuro que queremos. Para saber más, entra y utilizan el mismo acortador de URL, sí que es Bitly. Seguimos adelante. Este es de... el de dar el paso hoy espectacular. Explotó. Facundo Manes, hola, mañana a las 16:30 venía a dar el paso con Facundo Manes en Avenida Maipú y Ugarte, confirmá tu asistencia, etcétera. Y ahí, en este caso, Juan, no hay dato de vacunación, pero ojo, porque te está dando una dirección. Avenida Maipú y Ugarte, esto es en Vicente López. ¿Cómo sabe Facundo Manes que yo vivo en Vicente López? No sé. Bueno. Hoy vamos a empezar a responderlo. Una pregunta que queda abierta. Seguimos adelante, nos vamos a Florencio Randazzo. Si no escribió la madre, escribió Randazzo directamente. El 12 de septiembre elegís qué país querés. Esa elección no te la tiene que robar nadie. Entrá a votar, hace bien y ayúdanos a fiscalizar, dice Florencio Randazzo, en este caso juntando fiscales para las elecciones y dando a entender que le pueden robar el voto a la gente si no fiscaliza. Este es bueno de Manes, porque mandó mal la dirección en La Plata, ¿no? Mirá, sí, hola, mañana a las 14 venía a dar el paso con Facundo Manes en calle 8 y 58, confirma tu asistencia, pero después hay una rectificación, es mañana a las 14 venía a dar el paso en 8 y 48, no era 58, era 48, ¿no? Pero también, nuevamente, Manes sabe, en este caso, que vos vivís en La Plata y calculo que la persona que denunció esto no le había pasado su dirección a Manes, ¿no? Bien, vamos a centrarnos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vas a escuchar el testimonio de los trabajadores de la consultora, que está a cargo del 147. Vamos a empezar viendo la licitación que se le adjudica a la firma HIB. Exactamente, la firma HIB se le adjudica justamente una contratación. Esto es días antes nada más, Juan, de que empiecen a aparecer todas estas capturas que estábamos viendo antes, apenitas días antes, a comienzos de julio, servicio para la puesta en funcionamiento de un centro integral de contacto directo, servicio para la puesta en funcionamiento, como decíamos, de este centro de contacto directo. Bien. ¿Qué hace un centro de contacto directo, Juan? Llamadas entrantes, llamadas salientes, elaboración de estadísticas e informes. Perfecto. O sea, Hasta ahí maneja todo datos. bien. El gobierno de la ciudad contrata para hacer estas tareas habituales y es más, uno diría hasta más intensas en épocas de pandemia. Pero ¿qué pasa? Hay una extensión del contrato. Exactamente, hay una extensión de ese contrato que, como decíamos, ¿no? Llega justito días antes de que empiecen a aparecer todos estos mensajes que vos estás viendo de campaña política. Ahí tenemos la cifra para mostrarte. Todo esto, por supuesto, información oficial que vos podés encontrar en la página de compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este caso, el monto del contrato, 167 millones de pesos, con una duración de 15 meses. 167 millones de pesos se agregan a todo lo que ya venía recibiendo esta empresa, la empresa GIB. Vos estás del otro lado y decís, está perfecto, es lo que corresponde, hay que hacer este tipo de tareas. Pero claro, cuando empezamos a notar que había cada vez más gente en las redes sociales que a través del anonimato decía, che, a mí me contrataron para esa empresa y no hago
campaña de vacunación, sino que hago campaña política para Juntos por el Cambio, empezamos a notar que había un patrón. Muy similar al tema de, por ejemplo, aportantes truchos. Exactamente. Sí, cuando vimos que había un aportante, 2, 3 del mismo barrio, de la misma condición socioeconómica, cuando empezamos a ver que todos eran beneficiarios de planes sociales, efectivamente se habían choreado los datos personales y los hacían pasar como aportantes de campaña. Bueno, en este caso se contrata desde un organismo estatal, como es el gobierno de la ciudad, a una consultora que tiene que llevar adelante, con datos muy sensibles, los datos nuestros, una campaña de vacunación y demás. Claro. Y a la Y vez los está datos- contratado por Juntos por el Cambio. Y los datos de salud son doblemente sensibles, tienen que estar doblemente protegidos los datos de salud, porque vos ahí, cuando ingresaste en la campaña de vacunación, pusiste de todo, pusiste tu historial médico, pusiste si tenés alguna enfermedad preexistente. Esos datos tienen que doble protegerse según la ley. Pero las denuncias no llegaron solamente a través de las redes sociales. Hay denuncias formales que llegaron a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que Vamos a verla. ya le hizo un pedido de informes al gobierno porteño que aún no contestó. Bueno, el 19 de agosto dice la persona que se acerca a la Defensoría del Pueblo, como te estamos mostrando, esta es la nota que directamente envió la Defensoría del Pueblo de la ciudad. 19 de agosto de 2021 recibió una denuncia de una vecina que manifestó lo siguiente: ayer recibí en mi teléfono celular un mensaje de la campaña electoral desde el mismo número desde el que habitualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires usa para comunicarme novedades sobre la vacunación del COVID-19 para mi madre y para mí. El mensaje fue escrito en nombre de una candidata del distrito, pero que actualmente no es funcionaria ni representa a la Ciudad de Buenos Aires, e incluye un link a un sitio web con identificación partidaria y publicidad de campaña. Es decir, lo que te mostramos recién que estaba en las redes sociales no quedó solamente en las redes sociales. Ya hay gente que lo está denunciando de manera concreta. Vamos a empezar a escuchar los testimonios, los trabajadores y trabajadoras de esta firma, de esta consultora, GIB, G-I-B corta. Pueden fijarse, la adjudicación, todo lo que estamos mostrando son datos públicos, los contratos están publicados. Pero empezar escuchando un testimonio, alguien que está sentado con el teléfono todo el día trabajando para esta consultora y que cuenta en primera persona cómo se usan los datos personales, los tuyos, los míos, los de todos nosotros, para hacer campaña de Juntos por el Cambio. En el 147 lo que hacíamos, yo por ejemplo estuve en vacunación antigripal y adultos mayores. Casi siempre atendía todo vacunación y lo que nos decían era tomarle todos los datos a las personas que llamaban, sí o sí era obligatorio tomarle todos los datos, que eran nombre completo, DNI, número de teléfono fijo, celular, correo electrónico y domicilio. Era sí o sí obligatorio para continuar el llamado. Si ellos se negaban, bueno, podíamos dejar registrado como que ellos estaban negando a dar los datos. Yo estuve, vacunación era solo para dar turnos, o sea, no era tan necesario para mí que se pida tantos datos. Turno de vacunación, a los operadores del call center le hacían sacarle todos los datos a las personas que llamaban para darse una vacuna antigripal. ¿Para qué se utilizaban esos datos? Bueno, la sospecha es que se utilizaban y se utilizan para hacer campaña política. Hay una sospecha que además, en cierta medida, ya te diría, Juan, está confirmando el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por lo menos, sí, de que se trata de la misma empresa. Nosotros este fin de semana, obviamente, como siempre lo hacemos antes de publicar cualquier investigación, sea quien sea el involucrado, le enviamos todas las consultas pertinentes, los que quieren responder lo hacen, los que no lo hacen, y obviamente también lo marcamos. En el caso del gobierno porteño decidieron contestar las consultas que les enviamos y confirmaron que la empresa GIB es la misma que está a cargo del 147 y de los llamados de Juntos por el Cambio. O sea, y que sí, aclararon que no le dan veracidad a los testimonios que nosotros estamos pasando al aire acá y que están al tanto de la denuncia presentada. Es decir, Juntos por el Cambio, casualidad, contrató a la misma empresa que maneja los datos sensibles de las vacunas del gobierno de la ciudad. Y que viene recibiendo contrataciones extra, ampliaciones de los contratos cada vez que hay una elección, básicamente, ¿no? Como te mostramos hace segundos nada más. Escuchen ahora el siguiente testimonio. Obviamente las voces están distorsionadas porque vamos a preservar el anonimato de los trabajadores de la consultora, los que están todo el día llamando telefónicamente para hacer campaña para Juntos por el Cambio con los datos del 147. Ahora, hablando de las encuestas y de quién ordena estas encuestas. Así manejan nuestros datos personales. Bueno, una vez que nos atendían y nos daban el pie a consultarles, teníamos que preguntarles en una encuesta cómo pensaban lo que era el tema de la seguridad, lo que eran las calles, cómo está lo que es la limpieza en Capital, todo, y si ya tenías
sabidos y ya sabían a quién iban a votar. Y si te decían que sí, le podías consultar. Vas a votar a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o a Diego Santilli. Y si te decían que sí, lo ponías como que sí. Si te decían que no sabían, tenías que buscar la forma de convencerlos, ¿viste? Te decían, no sé a quién voy a votar. Decían, bueno, pero si votas a María Eugenia Vidal, esas cosas se van a solucionar, qué sé yo. Hasta que teníamos 3 tipificaciones. Era, no sabe si va a votar o no va a votar. Está claro, ¿no? Lo que estamos escuchando y el tenor de la gravedad. Es decir, con los datos recopilados a través del gobierno de la ciudad, llaman a las personas ya identificadas previamente, saben a qué grupo etario pertenece, saben de qué trabajás, saben si sos hombre o mujer. Bueno, conocen mucho porque nosotros les dimos los datos de buena fe para que se utilizaran de buena fe también. Exactamente. Y no sé si están entendiendo las preguntas que se hacen. ¿Sí? Las preguntas son, ¿pensás votar? ¿A quién vas a votar? En tal caso, vamos a discutir respecto de tu voto. Es decir, se trabaja de manera segmentada con el target ya identificado previamente gracias a los datos que obtuvieron desde el Estado. Ya es una irregularidad de por sí solo el hecho de que la misma firma esté a cargo de manejar los datos de la vacunación y a la vez se ocupe de hacer los llamados para Juntos por el Cambio. Exactamente, el primer testimonio que hablaba de las preguntas que se les hacían a las personas que querían sacar un turno para vacunarse, ¿no? Es la misma persona que después dice, me cruzaban de vereda, me hacían hacer campaña política y me hacían preguntarle a las personas a las cuales anteriormente le habíamos sacado todos los datos, si ya sabían a quién iban a votar, si iban a votar a favor de tal candidato o a favor de tal otro, y me hacían convencerlo además. Vamos a seguir escuchando el testimonio de los trabajadores de esta consultora, la consultora HIB, que maneja nuestros datos para hacerle campaña otra vez, María Eugenia Vidal, los datos personales y su campaña electoral. Mi experiencia en lo que era el edificio San Martín, nosotros entramos a trabajar por campaña, nos tomaron eventualmente, era por un contrato de 3 meses por la campaña. Habían varias campañas. Primero, cuando empezabas te decían que era para darle la tablatura a los jubilados, después te decían que era para veredas y calles, encuestas a la gente, y después estabas una semana con eso y ya te enchufaban a lo que era la campaña de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal y Diego Santilli. Lo que teníamos que hacer nosotros era, nos caía una llamada, nosotros eran salientes, pero a nosotros directamente nos daban para hablar. Teníamos que hablar, presentarnos y decir que éramos un grupo de jóvenes que nos juntábamos en una casa voluntariamente para hacer política y que lo hacíamos en base a lo que eran las páginas amarillas, agarramos una guía telefónica o llamábamos aleatoriamente. Bueno, ahí está, muy claro en cuanto al manejo de datos. No es solo una denuncia, la Defensoría de Laburantes, así se llama la organización, está recolectando una cantidad de testimonios impresionante de trabajadores que además denuncian condiciones de explotación laboral pocas veces visto. Exactamente, sí, el concepto de hora productiva, es decir, les descuentan los segundos, los minutos en los que van al baño. Es decir, además de utilizar todos los recursos públicos para, evidentemente, hacer campaña, también se está explotando a los trabajadores. Y otro punto, recién repasábamos uno de los testimonios que ya está volcado ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero hay otros testimonios, por ejemplo, dicen, yo utilicé el mismo celular para anotarme a mí en la vacunación y para anotar a 3 integrantes más de mi familia que, bueno, no saben utilizar el celular o no tienen teléfono celular. ¿Y qué pasó? Después para la campaña llamaron a los 4 integrantes de la familia al mismo teléfono celular. Es decir, es imposible, concretamente imposible que hayan conseguido esos datos de otra manera que no sea sacándolos de la campaña de vacunación. Vamos a estar atentos con lo que suceda a partir de esta denuncia en la justicia. Ya hay distintas denuncias presentadas también por parte de representantes de trabajadores estatales, ¿sí? De trabajadores del gobierno porteño que denuncian que los hacen participar de la campaña y de otros municipios también en el conurbano bonaerense. Gran laburo, Andrés Lerner. Vamos a seguir, nos acompañás con el hashtag Juntos por tus datos. Hasta las 2 estamos haciendo conflicto de intereses.